¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén atravesando un hermoso domingo. Habrán visto que subí un video cortito, un video de esos a modo short, con música de terror, mostrando un juego de destornilladores de una marca que conmigo no se lleva bien, producto de haber roto casi todas las herramientas que he comprado a precios demasiado altos de esa marca. Todos saben de qué estamos hablando, pero bueno, saltaron un par diciendo, claro, como es la marca que a vos no te gusta, lo subís, pero no subís las herramientitas chinardas, esas que comprás vos, y bueno, nada, todos sabemos que pertenecen esos comentarios a determinadas personas. Quiero que sepan que yo siempre hice hincapié en dos cosas desde que compré esta francesita total de 6 pulgadas que venía con un elenco de una de 8 y una de 10. Quiero que sepan que en aquel momento creo que lo pagué ese elenco algo así como 25 pesos. La verdad no me acuerdo, estaba buscando los videos del momento, pero bueno, evidentemente todavía no había expandido la memoria y bueno, los borré. Por eso lo hago de nuevo, no tengo drama en reconocer que una de 3, dado que la de 10 está cumpliendo funciones perfectamente, todavía sigue en toma de contacto. La de 8 no es este el juego que tiene, pero tiene un poco menos. O sea, la de 10 no tiene, la de 8 tiene un poco menos que esta, y esta directamente es, bueno, no es operativa. No es operativa para hacer fuerza la unidad. Disculpen lo que se va de foco y demás, pero bueno, brilla mucho. Yo en aquel momento, si bien fui contra uno de mis principios, es que es comprar en elenco, nunca compro en elenco, siempre compro unidades individuales, pero bueno, el precio era tentador, el modelo me gustó, ¿por qué? Porque era la anatomía, la ergonomía de la pulsiana, que estamos acostumbrados todos a trabajar, la ajustable, la francesa, como se le llama en el canal, con la apertura extra de quizás los de la antigua escuela no nos gusta trabajar con esa especie de grip que uno se acomoda, no quiere decir que esté cómodo trabajando con él. Pero bueno, esta falló, ya la mostré, estaba viendo si tenía los videos en la morsa. Obviamente los muchachos del corralón me propusieron cambiármela. Pero no acepté porque yo sé, sacan una de un juego que esté relativamente aceptable y esta la vuelven a poner en el otro juego que sacan. O sea que, ¿para qué vamos a poner a una persona que quizás sí necesita las 3 unidades y por ahí vamos a despojarlas de una unidad que anda bien? Está bien, quizás le toca una de 10 con juego o una de 8 con juego, pero serán problemas de el que le toque. Así que bueno, les muestro esta, que está completamente, bueno, con juego. No es operativa al momento de hacer fuerza, o sea, salió de toma de contacto inmediatamente. Me di cuenta de la situación, dado que en el video original mostré la de 10, la de 8 y quedó la de 6 ahí para no hacerla tan lunga. Además con una sola mano. ¡Ah, sí! Justo ese día no querías hacer la lunga. Vos que te gusta más hablar estupideces que comer. Bueno, no quería hacer la lunga. Son 3 unidades. Quería que la vean en su estado óptimo, en su packaging, en su blister. Y nada, bueno. Van a tener que disculpar el tema de la luz por el brillo. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Y cuando salí a hacer las tareas y las puse inmediatamente para hacer la toma de contacto en ese mismo acto, descubrí que bueno, estaba con juego poco aceptable, digamos, para el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre esta unidad o este tipo de llaves y no les doy tanto con un palo? Que 3 herramientas, de las cuales 2 son perfectamente funcionales, las pagué 25 pesos. Cuando con esa plata, en
otras marcas no se puede comprar absolutamente nada. Espero que se entienda la idea. Obviamente tengo varios modelos de la marca Total. Saben todos ya que venía un distribuidor al taller. Bueno, esta es una D6, modelo anterior, que tiene una apertura máxima de 20 milímetros en este caso. Generalmente las D6 abren 19, bueno, esta abre 20. Nomenclada en la escala, todo. Pero no tiene juego, carece de juego. Esta es lo que yo les contaba a veces, que cuando por ahí me tocaba un lote, una partida que no traía juego, yo había comprado 2 unidades. Digo, bueno, acá tendría que haber hecho un pedido más importante. Me confiaba y después me venía otro con juego. Bueno, acá tenemos otra. Que se pueden apreciar algunas diferencias, ¿no? Mínimas quizás, pero corresponden a otra partida que también carecen del juego excesivo de este modelo de Total. Así que bueno, gente, nada, les dejo un video de 6 minutos, después haremos la charlita, pero quería para los malintencionados, los que dicen, le das con un palo a una, defendés a otra, no defiendo a nadie. Yo digo lo que a mí me da resultado y lo que no me da resultado. Justo Google Fotos me recordó ese videíto y dije, bueno, yo lo tiro a la cancha nuevo. Total, son opiniones que sigo sosteniendo y se siguen manteniendo en el tiempo. Gente, disculpen el brillo, pero son unidades brillosas. Si no, bueno, hay que hacer lo que hice con esta, que la pinté de negro. La pinté de negro por una cuestión simplemente de que se diferencie de otras unidades que quizás habían comprado algunos, llamémosle, participantes de la obra donde me encontraba trabajando. Y bueno, no quería que el famoso, en mi casa tengo una igual, bueno, se agarró un poquito con la pintura, pero funciona perfectamente. Les dejo esta última imagen, a sacar una foto para que los haters, los hitters, los giles sigan hablando. De terror, de terror.